Cuando el nombre de Rafa Márquez se cruza con el del Toluca, algo se enciende en el corazón de todos nosotros, los aficionados choriceros, y es imposible no imaginar escenarios, proyectos y títulos levantados en el Nemesio 10, porque cuando una leyenda del fútbol mexicano abre la boca para hablar de nuestro club, el rumor deja de ser solo chisme y se convierte en gasolina pura para nuestros sueños más rojos. En los últimos días, una simple declaración de Rafa Márquez, mencionando al Toluca con respeto, admiración y cierto tono de desafío, fue suficiente para que las redes sociales explotaran. Los grupos de WhatsApp se llenaran de audios emocionados y los programas de debate empezaran a especular si de verdad el histórico capitán de la selección mexicana podría algún día sentarse en el banquillo escarlata. Rafa no dijo directamente "quiero dirigir al Toluca", pero bastó con que hablara de la grandeza del club, de la historia que tenemos en liguillas, del peso del infierno cuando está lleno y del estilo ofensivo que siempre ha caracterizado a los Diablos Rojos, para que la afición se ilusionara y empezara a unir puntos que quizá todavía no están conectados, pero que ya se sienten demasiado cercanos como para ignorarlos. No es cualquier voz la que habla del Toluca, es Rafa Márquez, el tipo que levantó trofeos en Europa, que se midió sin miedo a los mejores del mundo, que fue el líder silencioso pero firme de la selección, y que hoy, ya en otra etapa de su vida futbolística, empieza a ser mencionado como uno de los técnicos que podría marcar época también desde la banca. Cuando una figura así menciona a Toluca como un club serio, organizado, con proyecto y con afición exigente, las palabras no se las lleva el viento, se quedan rebotando en la cabeza de cada hincha que siente que ya es hora de que alguien de ese calibre venga a encabezar un proyecto verdaderamente grande en nuestro infierno. La forma en que Rafa habló del Toluca no fue superficial, no fue el típico comentario de compromiso, sonó a alguien que de verdad respeta lo que significa venir al Estado de México, enfrentarse a la altura, al sol, al pasto y a la presión de una afición que quizá no hace tanto ruido mediático como otros, pero que sabe exigir, aplaudir y también reclamar cuando las cosas no se hacen bien. Muchos nos quedamos con la sensación de que esas palabras no fueron casualidad, que no fue un comentario suelto, sino una especie de guiño, una puerta entreabierta hacia un futuro en el que la figura de Rafa Márquez y el escudo del Toluca podrían caminar de la mano, construyendo algo que vaya más allá de una simple temporada buena. Porque seamos honestos, en el fondo del corazón, todos los que vivimos y sufrimos al Toluca sabemos que hace rato estamos esperando un golpe de autoridad, una señal clara de que el club quiere volver a ser protagonista, y escuchar a Rafa hablar de nosotros con ese tono encendió la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero todos pensamos, ¿y si se arma? Las charlas en las calles, en los mercados, en las taquerías y en las tribunas giran alrededor de lo mismo, de esa idea que parece loca pero que, al mismo tiempo, se siente tan lógica, porque si hay un club que podría encajar con la mentalidad ganadora, disciplinada y competitiva de Rafa Márquez, ese club es el Toluca, con su historia de finales, goles y noches pesadas para los rivales. En las redes sociales, los memes se mezclan con análisis serios, algunos aficionados editan imágenes de Rafa con la chamarra roja, otros recuerdan viejas declaraciones donde él hablaba de la Liga MX y del valor de los clubes históricos, y poco a poco lo que comenzó como una simple entrevista se ha ido transformando en tema central del día a día de la nación choricera. Hay quienes dicen que todo es humo, que no hay nada concreto, que solo nos encanta ilusionarnos, pero también hay quienes responden que toda gran historia empieza con una frase, con una intención, con una mirada distinta, y que tal vez esta vez no sea la excepción, porque las palabras de Rafa sobre Toluca no sonaron a protocolo, sonaron a respeto profundo. La relación entre figuras históricas del fútbol mexicano y clubes con tradición siempre ha tenido algo de destino escrito, y la idea de ver a Rafa Márquez como parte del proyecto deportivo del Toluca despierta un sentimiento muy particular, como si de repente alguien nos estuviera diciendo que sí es posible volver a soñar en grande sin tener que imitar a nadie. Los analistas ya se aventaron a imaginar cómo sería un Toluca dirigido por alguien con la mentalidad europea que tiene Rafa, mezclada con el ADN mexa que lo hizo aguantar golpes, críticas, mundiales, derrotas dolorosas y victorias inolvidables, y la conclusión es casi unánime, el proyecto sonaría a disciplina total, a jerarquía y a cero tolerancia con la mediocridad. Desde la directiva, el silencio ha sido, curiosamente, más ruidoso que cualquier declaración, porque mientras el nombre de Rafa llena los timelines, nadie en Toluca se ha apresurado a desmentir, a enfriar o a cortar de raíz la conversación, y eso, para una afición acostumbrada a leer entre líneas, huele a que por lo menos el tema está sobre la mesa de algún despacho. Como aficionados del Toluca, estamos acostumbrados a la montaña rusa de emociones, pero hay rumores que se sienten distintos, como si no fueran solo cuento, y este de Rafa Márquez hablando del club entra en esa categoría, porque no se trata de un jugador cualquiera queriendo venir a retirarse, sino de una mente futbolística con ambición de trascender desde el banquillo. La idea de ver a Rafa caminando por la banda del Nemesio 10, dando indicaciones con esa mirada seria y ese porte que imponía incluso cuando solo se paraba en la defensa, nos causa piel chinita, porque imaginamos a nuestros chavos formados con otro tipo de exigencia, con una cultura de trabajo que no perdona el mínimo esfuerzo. Muchos recuerdan que el Toluca siempre fue ese equipo incómodo,
que sin tanto reflector podía humillar al más grande en su casa, y sienten que un técnico con el carácter de Márquez podría ayudar a recuperar esa identidad, esa aura de club al que nadie quiere enfrentar en liguilla porque sabe que puede salir goleado y eliminado entre el aire frío del Estado de México. Claro, también hay voces que intentan poner los pies sobre la tierra y recuerdan que Rafa está construyendo su camino como técnico en otros lados, que tiene proyectos, que todavía es joven en la dirección técnica y que quizás su idea inmediata no es regresar a México, pero la pregunta sigue clavada. ¿Y si Toluca es justamente el reto perfecto para él? En más de una mesa futbolera se ha escuchado el argumento de que Rafa, con todo lo que ganó en Europa, no necesita cualquier equipo para venir a improvisar, y que si algún día decide tomar un club mexicano, lo hará con la condición de que haya seriedad, infraestructura y ambición real, tres cosas que el Toluca ha presumido a lo largo de los años. La afición escarlata, que no se conforma con estar solo participando, ve en esta posibilidad una oportunidad dorada para reordenar la casa, para construir un proyecto a mediano y largo plazo, donde ya no se trate solo de traer refuerzos a ver qué sale, sino de tener una idea clara, un estilo definido y un líder fuerte al frente de todo. El rumor ha sido tan fuerte que incluso los jugadores del Toluca han empezado a opinar, algunos en entrevistas, otros en redes, diciendo que no les sorprendería ver a alguien como Rafa interesado en un club como el nuestro, porque saben que aquí hay una base sólida, una afición fiel y un estadio que, cuando se enchufa, pesa tanto como los más grandes del país. Se habla de cómo su experiencia internacional podría contagiar a los jugadores actuales, de cómo podría ayudar a que los extranjeros entendieran de inmediato lo que significa ponerse la camiseta roja, y de cómo su carácter firme sería clave para que nadie se relajara ni un solo minuto en los entrenamientos ni en los partidos. También se ha mencionado que su visión táctica, influenciada por años compartiendo vestidor con entrenadores de élite, podría darle al Toluca una identidad renovada, más dinámica, más ordenada y al mismo tiempo agresiva, combinando esa esencia de toque y gol que siempre nos ha caracterizado con conceptos modernos del fútbol actual. En medio de todo eso, muchos aficionados se ilusionan imaginando a Rafa como un imán para fichajes, alguien cuya sola presencia convencería a jugadores de buen nivel de apostar por Toluca en lugar de irse a otros proyectos, porque no es lo mismo que te llame cualquier técnico a que te marque una leyenda que demostró todo en la cancha. Pero más allá de nombres y mercados, está el tema del orgullo, ese que sentimos cuando un grande del fútbol habla bien de nuestro club, porque durante años nos hemos acostumbrado a ver cómo ciertos equipos se llevan todos los reflectores, mientras Toluca trabaja en silencio, y escuchar esas palabras de Rafa es como un recordatorio de que nuestra historia también pesa. Los programas de televisión deportiva ya han empezado a hacer sus secciones especiales, con grafiquitas, posibles alineaciones, comparaciones de estilos y debates eternos sobre si Rafa encajaría mejor en Toluca que en cualquier otro club, alimentando todavía más una ola de especulación que ya de por sí estaba encendida entre la afición. Hay quienes sueñan con verlo no solo como técnico, sino como una figura integral del proyecto, alguien que pueda opinar sobre fuerzas básicas, scouting y metodología de trabajo, imaginando una especie de revolución silenciosa en la que, poco a poco, el Toluca se vaya convirtiendo en un referente de formación y competitividad. Dentro de todo este mar de rumores, hay un punto en el que casi todos coinciden: si se diera el acercamiento real, no sería un movimiento cualquiera, sería un mensaje claro de que Toluca quiere volver a pelearle de frente a los equipos con más presupuesto y más prensa, demostrando que el fútbol también se gana con proyecto y liderazgo, no solo con chequera. En el ambiente se siente una mezcla curiosa de ilusión y cautela, porque la afición tolucana ya aprendió a no creer todo lo que se dice, pero tampoco quiere apagar el fuego de la esperanza, y por eso muchos prefieren vivir el rumor con intensidad, compartir memes, discutir posibilidades y dejar que la imaginación se encargue del resto. Mientras tanto, las palabras de Rafa siguen reproduciéndose en clips, en TikTok, en Reels, en cuentas de aficionados y páginas dedicadas al Toluca, donde se repite una y otra vez ese tono respetuoso y admirado con el que habló del club, como si cada reproducción fuera una pequeña ofrenda a la posibilidad de que ese sueño se concrete. Algunos periodistas cercanos al entorno del fútbol mexicano han comentado que no sería descabellado pensar en un futuro cruce de caminos, tal vez no inmediato, pero sí probable, entre Márquez y un club de la talla del Toluca, y cada vez que esa frase se escucha, el corazón de los diablos late un poco más rápido. No faltan los escépticos que señalan que, al final, el fútbol es negocio, que hay cláusulas, contratos, proyectos ya en marcha y caminos trazados, pero incluso ellos reconocen que el hecho de que el nombre de Toluca se haya colado a la conversación ya es, en sí mismo, una señal de respeto al peso histórico del club. Lo que está pasando con este rumor también ha servido para unir más a la afición, que entre bromas y debates serios está encontrando un nuevo tema alrededor del cual reunirse, porque no es lo mismo hablar de derrotas y frustraciones que empezar a discutir sobre cómo sería construir un proyecto grande con una figura grande al mando. En más de una ocasión, los aficionados han mencionado que el Toluca merece un golpe de ilusión después de temporadas de altibajos, y que escuchar a alguien como Rafa hablar del club es como un soplo de aire fresco que renueva la esperanza de ver nuevamente al equipo peleando lo más alto y sin complejos. La narrativa mediática también ha cambiado, porque ahora,
cada vez que se menciona al Toluca en programas nacionales, el nombre de Márquez aparece pegado, y eso, para una afición que siempre ha sentido que se habla poco del club en comparación con otros, ya es una victoria simbólica pero importante. No podemos ignorar que, en el fondo, todo esto sigue siendo especulación, un castillo construido sobre palabras que quizá no tenían esa intención, pero la magia del fútbol está precisamente en eso, en cómo una frase puede encender un movimiento de ilusión que atraviesa pantallas, ciudades y generaciones de aficionados. En lo deportivo, muchos se han puesto a revisar cómo juegan los equipos que Rafa ha dirigido, buscando patrones, ideas, sistemas que podrían adaptarse a la plantilla actual del Toluca, como si quisiéramos adelantarnos a un futuro que todavía no existe, pero que ya queremos entender en detalle. Se habla de líneas bien paradas, de salida limpia desde el fondo, de una defensa ordenada que no regale nada, y de un ataque que sepa cuándo golpear con inteligencia, conceptos que, combinados con la tradición goleadora de los Diablos Rojos, suenan a una mezcla muy peligrosa para cualquier rival que se pare en el Nemesio 10. La posibilidad de ver a nuestros canteranos formados bajo la exigencia de una figura que vivió la élite del fútbol genera mucha emoción, porque muchos sentimos que el Toluca tiene talento joven, pero a veces le falta ese empujón mental, ese estándar altísimo que solo alguien con jerarquía puede imponer desde el primer día. En medio de la ola de rumores, también han aparecido historias de viejos aficionados que recuerdan épocas gloriosas del Toluca, comparando las figuras de antes con lo que podría representar alguien como Rafa en esta nueva era, y la sensación general es que hace falta una cara fuerte, una voz que marque rumbo y que no tiemble ante la presión. El estadio Nemesio 10, la Bombonera, también se ha colado a la conversación, porque muchos imaginan cómo sería ver a Márquez caminar por ese túnel, mirar hacia las gradas teñidas de rojo y entender en carne propia por qué decimos que el infierno no es para cualquiera, sino para los que se atreven a abrazar la presión. Hay aficionados que ya sueñan con noches de liguilla bajo el mando de un técnico con esa mentalidad, imaginando a un Toluca agresivo, sin miedo a ir al frente, pero al mismo tiempo ordenado, con esa frialdad europea que tantas veces nos hizo sufrir cuando veíamos a Márquez defender la camiseta verde en mundiales. El rumor se ha convertido también en un espejo donde nos miramos como afición, preguntándonos qué tanto estamos dispuestos a exigir, a apoyar y a aguantar los procesos si llegara alguien de ese calibre, porque no se puede pedir grandeza sin estar listos para sostenerla en las buenas y en las malas. Muchos coinciden en que, si un día se diera algo así, la paciencia tendría que ser parte del acuerdo, porque los proyectos serios no se construyen en 2 partidos, y sería injusto pedir resultados instantáneos solo porque el nombre que encabeza el proyecto es pesado, cuando lo que realmente cambiaría es la cultura de trabajo. La especulación también ha puesto bajo la lupa a la directiva, porque los aficionados miran hacia arriba y se preguntan si realmente existe esa ambición de ir por una figura grande, o si todo se quedará en un bonito rumor que generó clics, trending topics y discusiones, pero que no llegará a más por falta de decisión. En este punto, cada movimiento, cada declaración, cada silencio de los dirigentes es interpretado como una pista, y eso solo demuestra hasta qué punto el nombre de Rafa Márquez hablando del Toluca ha tocado una fibra sensible en la afición que llevaba tiempo esperando una señal de algo diferente. Los medios internacionales también han empezado a recoger el rumor, mencionando al Toluca en notas donde se repasa el posible futuro de Márquez como entrenador, y ver el nombre de nuestro club escrito en portales extranjeros, aunque sea en clave de posibilidad, infla el pecho de más de uno. En la calle se respira esa sensación de que algo puede pasar, aunque nadie se atreva a decir exactamente qué ni cuándo, pero el simple hecho de que el Toluca esté siendo asociado a una figura de talla mundial hace que muchos aficionados vuelvan a ponerse la camiseta con orgullo renovado. Las nuevas generaciones, que quizá conocieron más de Rafa por videos y recuerdos que por verlo en vivo, se emocionan con la idea de tenerlo ahora como técnico, mientras que las generaciones mayores recuerdan con claridad lo que significó verlo liderar en la cancha, y juntos construyen una ilusión intergeneracional. Hay quienes imaginan incluso una presentación épica, con el estadio abierto, la afición coreando el nombre de Rafa, banderas rojas ondeando y una conferencia de prensa donde se hablen de objetivos claros, de títulos, de volver a poner al Toluca en lo más alto del fútbol mexicano y continental. Por ahora, todo eso vive en la esfera del qué tal sí, pero eso no ha impedido que los creadores de contenido, youtubers, tiktokers y páginas dedicadas al Toluca aprovechen el tema para generar videos, análisis y directos donde se debaten pros y contras, fortaleciendo todavía más la presencia del rumor. Cada like, cada comentario, cada compartido de esos contenidos demuestra que el tema le importa a la afición, que no es un chisme que pasa desapercibido, sino algo que la gente quiere hablar, desmenuzar y explorar, como si se tratara de un sueño colectivo que se resiste a quedarse guardado en silencio. Desde la perspectiva futbolera, muchos expertos coinciden en que el perfil de Márquez encaja con clubes que quieren recuperar protagonismo a base de orden y carácter, más que de espectáculo vacío, y Toluca, con su historia de fútbol alegre pero también de disciplina, parece encajar perfecto en esa ecuación. La afición escarlata,
por su parte, no puede dejar de imaginar esas conferencias de prensa donde un técnico como él, directo y sin rodeos, se planta a responder preguntas sin miedo, defendiendo a sus jugadores cuando toque y señalando errores cuando sea necesario, algo que muchos sienten que hace falta desde hace tiempo. El rumor también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la identidad del Toluca, esa que nos ha hecho distintos al resto, y que muchos creen que podría reforzarse con un líder que entienda lo que significa competir en serio y no conformarse con quedar a medias en los torneos importantes. Si algo ha quedado claro en estas semanas es que, nos guste o no, el nombre de Rafa Márquez y el Toluca ya quedaron ligados en la conversación pública, aunque sea desde la especulación, y desenredar ese lazo no será fácil, porque la afición ya adoptó la idea y la transformó en bandera de ilusión. Hay quienes dicen que, incluso si nunca llega a concretarse, este rumor ya sirvió para algo, para demostrar que la afición quiere algo grande, que no está dispuesta a seguir viendo cómo el club se conforma con papeles secundarios, y que está lista para respaldar un proyecto ambicioso si de verdad se presenta. A nivel emocional, escuchar a alguien como Rafa hablar de nuestro club nos recordó que el Toluca sigue siendo respetado, que no ha perdido ese peso que se ganó a base de títulos, goleadas y noches inolvidables, y que todo lo que se necesita es encender de nuevo la chispa correcta. La historia del Toluca está llena de capítulos donde nadie creía en nosotros y terminamos silenciando a críticos con fútbol y carácter, y muchos sienten que este rumor es el preludio de otro capítulo así, de esos que empiezan con escepticismo y terminan con sonrisas y trofeos levantados. Mientras tanto, el Nemesio 10 sigue ahí, esperando, como un coloso silencioso que observa cómo la afición se ilusiona, discute y sueña con ver a una figura como Márquez pisar su césped no como rival, sino como parte de la familia escarlata, listo para convertir el infierno en una fortaleza aún más temida. Cada entrenamiento, cada partido, cada derrota y cada victoria del Toluca se mira ahora con otros ojos, porque la posibilidad, por pequeña que sea, de que un técnico de ese calibre llegue, obliga a imaginarnos qué tipo de equipo queremos ser cuando algo así suceda, qué tipo de cultura estaremos ofreciendo a alguien que no se conforma con poco. Por ahora, todo es rumor, todo es especulación alimentada por unas cuantas frases llenas de respeto, pero en el fútbol las historias más increíbles han comenzado exactamente así, con palabras que nadie terminó de dimensionar en el momento, y que después se revelaron como el inicio de algo grande. Los aficionados del Toluca hemos decidido aferrarnos a esa ilusión, no desde la ingenuidad, sino desde el deseo legítimo de ver al club en el lugar que merece, y por eso cada vez que escuchamos el nombre de Rafa Márquez ligado a nuestro, sentimos que se abre una ventana a un futuro distinto. Tal vez, mientras lees esto, aparezca otra nota, otra declaración, otro guiño que haga crecer aún más este fuego, o quizá llegue un desmentido que lo apague un poco, pero lo que nadie podrá borrar es el hecho de que, por unos días, el Toluca se colocó en el centro de la conversación gracias a las palabras de una leyenda. Y al final, como buen aficionado choricero, uno aprende a vivir de ilusiones que a veces se convierten en realidad, y otras se quedan en el cajón de los casi, pero este rumor de Rafa Márquez hablando del Toluca ya está escrito en la memoria de la afición, y quién sabe si no será recordado algún día como el primer capítulo de una historia que todavía está por contarse. Hasta que eso pase, seguiremos llenando las tribunas, encendiendo el infierno, alentando a los nuestros y manteniendo viva la conversación, porque si algo demostrado este rumor es que el Toluca sigue teniendo una afición despierta, exigente y soñadora, lista para responder a la altura de cualquier proyecto grande que decida tocar a nuestra puerta. Y mientras el balón sigue rodando y las especulaciones no paran, nos queda esa imagen grabada en la mente, la de Rafa Márquez pronunciando el nombre de nuestro club con respeto y admiración, como si el destino hubiera querido lanzarnos una señal, y nosotros, como buenos diablos, estamos dispuestos a leerla hasta el último detalle. Porque en el fondo, más allá del ruido mediático, lo que este rumor nos ha recordado es que el Toluca está vivo, que su historia sigue escribiéndose y que, con o sin Rafa, la afición no va a dejar de soñar en grande, pero si un día la vida cruza esos caminos, podemos decir que fuimos testigos desde el primer murmullo. Hasta entonces, que sigan los debates, los memes, los análisis y las pláticas interminables, porque si algo nos encanta a los aficionados del Toluca es soñar con los ojos abiertos, y ahora mismo, el sueño se llama Rafa Márquez hablando del Toluca y encendiendo, con unas cuantas palabras, el fuego rojísimo de todo un pueblo futbolero. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.